Cayó Patricia Benavides, así como lo oyen, cayó la fiscal Bamba, cayó la patrona de la derecha bruta y achorada, cayó Patricia Benavides alias Lavane. Sí, una nazi menos de esta dictadura. Gracias a Dios, gracias a los santos, gracias a toda la gente que, movilizándose permanente, ha logrado esta victoria importante porque significa el quiebre de esta alianza que sostiene la dictadura. Aquella persona, Vane, la que les aseguraba la impunidad tanto a Boluarte como a los congresistas y a los genocidas que apretaron los gatillos, malos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, ya no tienen quien le procure impunidad. Y es por eso que el Ministerio Público entra en una nueva faceta y de eso vamos a hablar a fondo más adelante. Así que los invito a quedarse, a compartir este video lo más que podamos para poder llegar a la mayor cantidad de personas y comenzar a derribar el muro de contención que significan los medios corporativos, que no quieren que discutamos de estas cosas, que no quieren que profundicemos acerca de la caída y el inicio de la caída de este régimen fujimontesinista, apristas. Hemos visto que ha quedado develado quiénes realmente están detrás de los hilos del poder. Para abordar esto y mucho más, regresamos con La Zairita. Bienvenidos. Y bien, ¿cómo están? Como les comentaba al inicio del programa, se ha dado la ruptura de esta alianza que sostiene a la dictadura. Y es por eso que la caída de Patricia Benavides está siendo el dolor más profundo de toda la derecha bruta y achorada, desde sus congresistas que ya están pensando crear mociones para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, junta que se demoró pero finalmente tuvo la decisión, por supuesto, en base a la ley, en base a lo que se respecta a los principios éticos y morales que toda organización y todo organismo independiente debe regirse, y ha tomado a bien sacar a Patricia Benavides fuera del Ministerio Público hasta que obviamente se procese a esta señora porque se lo está acusando de ser la cabecilla de una organización criminal. Lo están llorando igualmente sus operadores, también obviamente uno está detenido en este momento, está cantando como un jilguerito, y gracias a este operador que coordinaba los votos y traficaba con las carpetas fiscales, el blindaje a su patrona, nos enteramos también que la fiscal Bamba, la que nunca encontró su tesis, resulta que también este señor, el mismo que hoy está preso y está cantando, le sellaba y le firmaba todos los certificados para que ante la Junta Nacional de Justicia, Patricia tenga en sus evaluaciones del currículum la mejor puntuación. Entonces, hay por supuesto una clara intención de posicionar a esta operadora política dentro de la Junta Nacional de Justicia, primero como fiscal suprema y luego, bueno, a ser la fiscal de la nación para poder ejecutar el golpe de Estado. Recordemos que a Benavides la incorporan como fiscal de la nación en julio del 2022. Y dicho sea de paso, no le tomó mucho tiempo, apenas casi 6 meses, tumbarse un gobierno democrático. Y bueno, yo creo que la gente no es tonta, la gente de por sí sabe que al presidente Pedro Castillo lo han agarrado como cualquier cosa menos como un presidente, y lo han tirado al bote, lo han tirado a la cárcel sin la mayor explicación. Entonces la gente sabe que han habido irregularidades, que han habido ilícitos, que no se han seguido los protocolos como sí se ha seguido en otros casos con otros expresidentes. Dicho sea de paso, hablando de expresidentes, pues acaban de liberar también a Alberto Fujimori, porque a río revuelto, bueno, ganancia de pescadores. Pero entonces la gente sabe perfectamente que a Pedro Castillo le han cometido una tremenda injusticia. Y bueno, ahora ya estamos atando cabos y ya no hay mayores dudas de que, en fin, al final de todo lo que pasó fue un gran complot para orquestar un golpe de Estado promovido desde el Parlamento en complicidad con la Fiscalía y en complicidad también
con malos efectivos de las fuerzas policíacas y también por malos generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces todo eso se está develando y dicho sea de paso, esta ganancia de pescadores, los ha llevado a ellos a apostar el todo por el todo. Total, si tienen el poder, lo tienen que ejercer. Y bueno, finalmente lo que han promovido es una vacancia express, una vacancia, no tan solamente una vacancia express, sino también a nivel pues de Alberto Fujimori también han promovido pues una liberación, ¿no? Un indulto express. Y dicho sea de paso, el día de hoy dos de los magistrados del Tribunal Constitucional han señalado que se enteraron de esta decisión del TC vía WhatsApp, así como lo escuchan. No los llamaron, no los convocaron al Pleno a discutir acerca de tan trascendente decisión que iban a tomar para liberar a Fujimori en contra de resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en contra de la legitimidad por parte de la población, en contra de todo. Y bueno, no tan solo ha quedado con la denuncia pública hecha por los mismos magistrados del TC, que obviamente no se han alineado a esta línea fujimorista que tiene desgraciadamente esta institución, que la ha capturado. Y bueno, finalmente también ha habido un recurso en donde se está presentando por parte de el mismo magistrado Manuel Monteagudo, ha presentado ante el TC y ya está llamando una sesión extraordinaria para declarar la nulidad de la resolución que restituyó el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori. Bueno, de humanitario no tenía nada, eso fue un indulto político, ilegal, negociado, y que finalmente lo único que está dándole al país es un mensaje de que en este país no existe justicia, en este país puedes cometer un genocidio, puedes cargarte a los que te puedas cargar y no pasa nada. Este país se permiten los nazis, los de antaño y los de ahora también, los que están en el poder, y no pasa nada, no hay consecuencias. Entonces es importante denunciar todo esto porque finalmente con la caída de Benavides, todas estas cosas, la liberación de Fujimori, la vacancia express e ilegal contra Pedro Castillo y la impunidad que seguía justamente a estos operadores, ya no está más. Y es por eso que es un fuerte golpe a esta dictadura y lo lloran sus ayalleros, lo lloran sus sicarios mediáticos. Es por eso que en estos últimos días hemos visto no tan solo a Philip Butters prácticamente contarle lo que les va a pasar, por ejemplo, a Antero Flores Arauz, a Jorge del Castillo, que son, bueno, tremendas joyonas, ¿no? Uno implicado directamente en las masacres que ocurrieron en Lima después del golpe de Estado también, en donde colocaron otro presidente de facto, Manuel Merino, Inti Bryan, y finalmente les ha dicho a Filiberto en su cara: cuidado porque ya cayó Benavides y ahora lo que nos espera a nosotros es la cárcel. Bueno, andan ellos muy preocupados por lo que se viene y bueno, en efecto, tengo que decir que después de la dictadura vendrán nuevos tiempos realmente de paz, de justicia, y ahí pues toda la gente que ha violado la Constitución, que ha incluso transgredido las leyes, las normas, ha complotado, se ha rebelado contra un gobierno democrático, todas estas personas, todos estos agentes de la dictadura van a tener que pagar y rendir cuentas ante la nueva justicia. Y bueno, dentro de todas las otras cosas que están pasando en torno a la caída de Benavides, también se está dando la restitución de la golpista también, porque hay que decirlo, Marita Barreto. No se le reza a cualquier santo. Algunos ya andan pensando que Marita Barreto simboliza alguna especie de justicia en el país, que gracias a Marita Barreto estamos comenzando a ver la caída del régimen de Boluarte. Hemos visto la caída de la fiscal de la Nación, la fiscal trucha, alias Lavane, Patricia Benavides. Y esto es importante hoy día tocarlo porque hay que recordar también quién es Marita Barreto y qué realmente ha significado esta pelea de hermanas, de amiguis, de cómplices, de comadres, que finalmente pues ha detonado en la salida
de la fiscal y la restitución, porque claro, Patricia, al verse expuesta, lo primero que hizo fue cortarle la cabeza a quien le investigaba, a Marita Barreto. Y bueno, hoy por hoy, ya ordenando las cosas un poco, la Junta Nacional de Justicia ha decidido restituir a Marita como coordinadora del equipo de fiscales que está investigando precisamente hoy a Patricia Benavides, ¿no? Entonces, después de este divorcio, hoy se reordena el Ministerio Público. Y ahí estamos viendo las fotos tanto de Patricia Benavides, alias Vane, y también al costado Marita Barreto, su ex amiguis. Y bueno, resulta que, como comentaba, la Junta de Fiscales ha dejado sin efecto la resolución que la sacaba Marita Barreto. Y bueno, finalmente ella ya se encuentra nuevamente habilitada. Me parece que falta tan solo que se oficialice mediante una resolución, pero ella nuevamente va a incorporar este equipo de fiscales que finalmente va a terminar de investigar, escudriñar todas las cosas y cómo operaba Patricia Benavides al frente del Ministerio Público, una institución capturada. Y bueno, pero creo que es importante mencionar que Barreto no es que ella haya luchado contra la corrupción del poder, no lo ha hecho anteriormente, ha simulado, ha sido una pieza más en este ajedrez golpista y fue usada también en su momento para derrocar al gobierno de Pedro Castillo sin fundamentos y sin la razón. Y es que hemos visto a Alberto Tarola, por ejemplo, regalando puestos laborales a sus amiguitas, ¿no? Desde su despacho, y pues eso no ha trascendido a más, no ha significado que, por ejemplo, la señora Marita Barreto disponga, ¿no? El allanamiento, en este caso de la PCM, ¿no? El allanamiento de la casa del señor Alberto Tarola. Hemos visto cómo vehículos oficiales han estado trasladando a las amiguísimas de este sujeto, pero no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? También lo hemos visto al señor don Nicanor, que es el hermano de la presidenta de facto, Dina Boluarte, desfilando con alcaldes por todos lados del interior del país. Y bueno, cada reunión tenía su recompensa, ¿no? Cada uno se iba con su presupuesto bajo el brazo. Y bueno, tampoco pasó nada. Tampoco vimos a Marita Barreto y su equipo de fiscales que luchan contra la corrupción del poder plantearle absolutamente nada, ni decir nada. No hemos visto a Marita allanando la PCM, no la hemos visto tampoco allanando Palacio de Gobierno, y pues ni qué hablar de todos los operadores que hay detrás, ¿no? Que hay detrás, y están en este momento capturando todos los ministerios en favor del sostenimiento de esta dictadura y robando a más no poder, todo lo que pueda. Entonces, esta señora tampoco ha hecho ninguna denuncia constitucional o ha pedido, por ejemplo, prisión preventiva para Nicanor Boluarte por evidentemente liderar una red de tráfico de influencias, por usurpar funciones, porque imagínense, ¿no? Que bueno, reunirse con funcionarios públicos, con representantes y bueno, darles presupuesto. ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta. Evidentemente, no ha sido gratis. Han habido intereses ocultos que hasta el momento no sabemos, porque a nadie se le ha ni siquiera imaginado, por ejemplo, o se le ha ocurrido investigar al respecto, ¿no? Entonces tampoco a Marita le interesó, por ejemplo, pedir prisión preventiva como sí lo hizo con Jennifer Paredes, ¿no? Como sí lo hizo con el presidente Pedro Castillo. Hace un año veíamos otra faceta de Marita Barreto. Hace un año esta señora perseguía a la familia de Pedro Castillo. Es más, cambió los convenios internacionales de derechos humanos y dijo a nivel nacional que Pedro Castillo debía mostrar su inocencia. Si no se acuerdan, recordemos, porque esto en cualquier parte del mundo es una burrada y una vergüenza jurídica. Adelante, por favor. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar las razones por qué son inocentes. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar las razones por qué son inocentes.
Bueno, contraviniendo con el derecho, con las principales comunidades del derecho que han dicho y han señalado en su momento que fue una tontería la que mencionó públicamente Marita Barreto, pero era justamente a relucir ese afán golpista de buscarle la sinrazón al presidente Pedro Castillo y decirle, bueno, si tú eres inocente, demuestra tu inocencia, cuando en realidad lo que se persigue desde la justicia y lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad, la presunción de inocencia. Es eso, es presunción de inocencia. Nadie puede agarrar, intervenirte y decirte, yo creo que tú eres un, no sé, un corrupto y tú tienes que demostrar que no lo eres. Es una tontería. Pero recordemos que sí, esta misma señora que ahora se anda peleando y bueno, está detrás persiguiendo a su ex jefecita, también lo hacía con el presidente Pedro Castillo, pero para otros intereses, ¿no? Para otros intereses. Incluso también hay que mostrar también acá por qué Perucheck, que es una especie de plataforma, una especie de convenio en donde la prensa peruana a través de un consejo ha tratado de desmentir todos los bulos, las fake news, porque recordemos que en los últimos años ha estado muy de moda, ¿no? Muy de moda decir pues cuánta pachotada se nos ocurra a decir en señal abierta. Entonces, a Marita Barreto, este portal de Perucheck ha señalado que es falso que investigados tengan que probar su inocencia en el Ministerio Público, como dijo la fiscal Marita Barreto, ¿no? Entonces, a esta misma golpista hoy la Junta Nacional está restituyéndola. Sin embargo, entendemos que, ya lo podemos ir sacando, sin embargo, entendemos que aquí hay una disputa entre sectores dentro del mismo Ministerio Público con sus propios intereses. Hemos visto a una Patricia Benavides caminando por los salones del Congreso y presentando a su abogado, Jorge del Castillo, lo que demuestra pues que al mando de esta señora se había capturado el Ministerio Público por parte de operadores políticos del APRA, por parte de operadores políticos de los fuji-apristas, de los fujimoristas y de los apristas. Entonces, no podemos decir que toda la gente del Ministerio Público es de esa línea o han entrado a penetrar esa institución bajo esa lógica de facilitar el poder político mediante la persecución. Porque sí, pues, los fiscales son los que persiguen el delito. Ellos son los que deberían perseguir a los delincuentes. Pero ahora entendemos por qué tanto delincuente libre, por qué tanto delincuente de saco y corbata libre, sin rendirle cuentas a la justicia, pero sí utilizado en los tiempos de la fiscal Patricia Benavides, alias Vane, ¿no? Para perseguir a la familia presidencial en ese momento. Entonces, recordemos también que esta señora, muy al estilo se podría decir, de los golpistas, ¿no? Osó en su momento también chantajear a nivel nacional en un canal de televisión a Jennifer Paredes, ¿no? A la hija del presidente, diciéndole, mira, ya logramos que te coloquen una prisión preventiva ilegal, por supuesto, ilegal en complicidad de malos jueces, ilegal. Así que mira, ve involucrando a tu papá, a tu tío, a Pedro Castillo, porque si no, nosotros nos podemos demorar. Así que ni vayas a creer que tan solo van a ser 30 meses, nos podemos demorar 30 meses más. Es decir, un chantaje y una extorsión en público por parte de una funcionaria pública hecha para chantajear a una mujer que, dicho sea de paso, hasta el día de hoy no le pueden demostrar ni una sola prueba de todo lo que se le acusó. Y dicho sea de paso, también fue liberada, encarcelada y luego liberada después de 2 meses por otra instancia judicial en donde pues utilizaron la ley y no el juicio político que es tan común últimamente ver a nivel regional, más conocido como el lawfare, ¿no? La utilización del aparato judicial para fines políticos, por lo general de persecución y por lo general también de absolución, ¿no? De los verdaderos delincuentes, asesinos y genocidas que han robado y desangrado nuestra patria, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo estamos dejando, así que por favor no le recemos a cualquier santo. Hemos hecho hoy día un recordaris de quién es Marita Barreto. Y como yo le dije la vez pasada, que se maten, que tengan que disputen lo que tengan que disputar. No nos debe a nosotros preocupar en este momento
finalmente ellos ahorita qué intereses tienen. Lo importante es que ya comienza a través de la misma disputa interna, porque estamos hablando de gente canallesca, estamos hablando de gente sin escrúpulos, estamos hablando de gente sin ética, sin moral, sin principios, estamos hablando de delincuentes. Entonces los delincuentes no tienen honor, no tienen principios y finalmente lo que saben hacer mejor es acuchillarse. Y es por eso que yo digo que se maten. Pero después de todas estas cosas que estamos viendo, van a venir nuevos tiempos, en donde obviamente no vamos a dejar que finalmente destruyan lo poco de democracia o lo poco que nos queda como peruanos y peruanas, ¿no? Tenemos que defender y lo estamos haciendo desde ahora, pero con respecto a esta pugna que tiene el Ministerio Público y que también estos encontrones que tiene la Junta Nacional de Justicia con los fujimontesinistas y los apristas, bueno, ahí que se den la lucha, nosotros vamos a ir por todo. Y creo que eso es lo que hay que tener siempre presente. Queremos ir por todo, no en defensa de una ídola de barro, como posiblemente algunos quieren ahora ensalzar a Marita Barreto, no en defensa de una institución que debería representar a todos los peruanos, debería procurar jueces y fiscales honorables, pero no, también es parte del problema la Junta Nacional de Justicia. Nosotros no vamos por eso, nosotros vamos por todo, por un cambio real, un cambio total de nuestro país. Y para eso tenemos que reformular todo. Por algo el presidente Pedro Castillo en su último mensaje a la nación nos dijo a todos los peruanos que reformular el sistema de justicia es una prioridad. Y hoy, después de un año, saltando la pus por todos lados de este aparato corrupto, mafioso, ineficiente y politizado, nos damos cuenta que el presidente siempre tuvo la razón. Así que no tan solo es lo único que tiene que cambiar, tenemos que cambiar absolutamente todo. Es por eso que hay un refrán que dice que el Perú no está para pequeñas reformas, sino que está para grandes transformaciones. Y hoy esto cobra más sentido que nunca con tanta cochinada que tenemos que ver por parte de las autoridades. Bueno, vamos a ir pasando también al tema número 2 el día de hoy. No se olviden, por favor, de compartir. Vamos a llegar a la mayor cantidad de personas porque es necesario poder evidenciar algunas cosas que otros quieren que pasen desapercibido. Algunas cosas que se están dando a propia cuenta y a propia boca de la gente que ha dado el golpe, pero que otros espacios lo pasan como agua tibia, como que no dijo eso. Entonces es importante nosotros sí visibilizar cómo se están vendiendo los operadores de esta dictadura, cómo están soltando la sopa, cómo están contando cómo armaron toda esta triquiñuela para derrocarse a un gobierno democrático. Así que nosotros sí le vamos a tomar atención y vamos a escuchar fuerte y claro todas estas cosas que van diciendo, porque cuando llegue la nueva justicia, todas estas declaraciones serán pruebas verídicas a confesión de parte de que lo que pasó en el Perú el 7 de diciembre del año pasado fue un golpe de Estado parlamentario contra un gobierno democrático y seguido de masacres ocurridas a lo largo y ancho del país y que con una estela de impunidad hasta el día de hoy siguen llamando por justicia. Bueno, en el tema número 2 tenemos a Manuel Gómez y el ministro Pintado. ¿Quién es el ministro Pintado? El que no opinaba nada, ¿no? Lógicamente, obviamente estamos viendo cómo realmente se manejan los hilos del poder y ahora entendemos muchas cosas, ¿no? Manuel Gómez, recordemos que es el mandamás, es el general de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Conjuntas, ¿no? Entonces, él se podría decir que es el manda más y a su propia voz el que decide todo. Y es que el 7 de diciembre, mientras el país estaba movilizándose por las calles a nivel nacional contra esta dictadura, Patricia Benavides aparecía en el Colegio de Abogados de Lima junto a la cúpula aprista.
al decano de la CAL, del Colegio de Abogados de Lima, el ex premier Pedro Angulo, sí, el primer premier que tuvo esta dictadura, la Resistencia, que es un grupo, se podría decir nazi, por así decirlo, un grupo que violenta, ¿no? Bajo la estela de la impunidad de la policía, es más, con el aval de la policía, violenta a quien no piense como ellos. Estamos hablando de un grupo, o mejor dicho, de un grupete de desadaptados, potenciales asesinos, que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y también estaba en esta reunión, pues, el jefe del ejército, Manuel Gómez. Y dicho sea de paso, Manuel Gómez viene a configurar al nuevo Hermosilla, ¿no? Al nuevo Hermosa Ríos. Al nuevo Hermosa Ríos. Si antes el dictador Fujimori tenía su Hermosa Ríos, quien llevaba a cabo las operaciones de exterminio, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones y de asesinato contra jóvenes, hombres y mujeres que no estaban de acuerdo con la dictadura de Fujimori, bueno, resulta que ahora también Dina Boluarte, la nueva dictadorcilla, también tiene a su Hermosa Ríos. Y este nuevo Hermosa Ríos se llama Manuel Gómez, porque sí, él tiene la responsabilidad a nivel táctico y operativo de las masacres ocurridas en todo el país, desde el golpe de Estado contra Castillo, desde el año pasado hasta la fecha, porque sigue habiendo una lógica de represión desmesurada contra una población que pacíficamente se moviliza, protesta, porque nadie me va a venir a decir que el movimiento no es pacifista. Díganme un solo muerto por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, por parte de la policía. Ni uno. Cero. Nuestro movimiento social es un movimiento pacífico. Lo que no podemos decir, lo mismo por parte del aparato gubernamental represor y asesino que tenemos. Entonces, recordando esta escena, ¿no? Que estos señores se unen en una especie de simposio. Vamos a vanagloriarnos, ¿no? Un poco por Patricia, vamos a darle nuestro respaldo a Patricia Benavides. Pobrecita. Bueno, resulta que en un acto totalmente inconstitucional y deliberante, porque recordemos que las Fuerzas Armadas y la policía no son instituciones que no son deliberantes, ¿no? Ellos no pueden agarrar, ir a simposios políticos, juntarse con autoridades, juntarse con partidos políticos, con militantes, hasta con la resistencia, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, esto está al margen de la ley por donde lo querramos ver. Y bueno, un general del ejército peruano, el Hermosa Ríos II, por así decirlo, aparece respaldando políticamente una fiscal suspendida por pertenecer supuestamente a una organización criminal. Así que vamos a ver este video para escudriñarlo más adelante. Adelante, por favor. El fujiaprismo reaparece. Patricia Benavides asistió a un evento el jueves 7 de diciembre, en donde apareció junto a Pilar Nores, viuda de Alan García, Genaro Vélez, abogado de García en casos como el Frontón, Acomarca y Callara, y Jorge del Castillo, ex premier de García, y hoy abogado de la fiscal de la Nación, suspendida por pertenecer a una presunta organización criminal en la Fiscalía. En la mesa del evento acompañaron a Benavides César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien estuvo afiliado al partido aprista. También el jefe del ejército, el general Manuel Gómez de la Torre, y Pedro Angulo, ex premier de Dina Boluarte, testigo e investigado respectivamente por los homicidios y lesiones graves en las protestas contra el gobierno. También estuvo el congresista fujimorista Héctor Ventura. Integrantes de la resistencia y militancia aprista celebraban a Benavides. Bueno, estábamos viendo el té de tías fujiapristas, ¿no? Estábamos viendo ahí a todo lo mejorcito que tiene estos sectores políticos tan cochinos, tan delincuenciales, tan repulsivos, ¿no? Al común de la población, porque ya hemos visto de sobra que son tremendas ratas, y como dijo en algún momento Alan García, que él tenía ratas y que las ratas que le impugnaban por Nava, en el caso de Odebrecht, en caso que finalmente él termina quitándose la vida para no afrontar este proceso, o sea, lo hace cobardemente. Yo creo que hasta se hubiese esperado un poquito, ¿no? Porque finalmente ellos tienen capturado gran parte
de la institución judicial en el Perú. No por algo tenemos a la esposa de Alan García, la señora Pilar Nores, también presidiendo, es más, ¿no?, al costado, en fotos con Patricia Benavides. Y dicho sea de paso, también esta señora, la esposa de Alan García, estuvo en algún momento en las manos de una jueza, ¿no?, de Patricia Benavides. Y bueno, finalmente ahora entendemos por qué anda libre, por qué el desbalance patrimonial de Pilar Nores no le llama para nada la atención, evidentemente por tener un desbalance patrimonial absoluto por parte de la Fiscalía, porque resulta que tienen operadores dentro del aparato de justicia y en todos sus estamentos. Entonces yo me pregunto, ¿realmente fue necesario que Alan García se dé un tiro en la sien o realmente fue pura cobardía? Porque claro, ¿no?, un criminal que se ve entre las rejas y entre la pared, bueno, muchas veces toman estas decisiones. Pero bueno, ahí estábamos viendo a toda la cúpula prista, ya nosotros lo habíamos denunciado, bastó para saber de que Jorge del Castillo estaba asumiendo la defensa de Benavides, para saber que esta señora de qué filas venía. Ella es una aprista confesa y convicta. Y lo que estábamos viendo, como por ejemplo el decano del Colegio de Abogados, es militante aprista. Todos los que han ido a aplaudirle a la señora Benavides son apristas, ¿no? Y todos los que han ido a incluso este grupo La Resistencia son fujimoristas y apristas. Entonces ha sido un cónclave, ¿no?, un cónclave de las tías y los tíos fuji-apristas. Y bueno, así estamos de mal en el país, porque si recordamos un poquito, hay algunos artículos en la Constitución que no se quiere tocar ni profundizar y que pues más allá de quedar como una experiencia después de que está rodeada de puros corruptos apristas y de que está rodeada de lo peorcito que tiene la política peruana, lo que nos debe llamar la atención es la participación del general del ejército Manuel Gómez, ¿no?, el nuevo Hermosa Ríos, ¿no? O sea, ¿qué hacía ahí ese señor? ¿O a poco también es un apristón más? ¿O a poco también responde a los intereses políticos de sus compañeros apristas, por supuesto, ¿no? Entonces, este fin de semana se ha dado a conocer que tras la vacancia también ilegal de Pedro Castillo, la fiscal suspendida, Patricia Benavides, llamó a Manuel Gómez. Mire todo lo que nos venimos a enterar, ¿no? Y tuvo que caer Benavides para enterarnos de esto, ¿no? Entonces, olvídense, lo que nos vamos a venir enterando la va a hundir hasta el fondo. A ella y a todos los que complotaron para darle el golpe a Pedro Castillo. Y bueno, dice que lo llamó a felicitarlo y a saludar su posición de no apoyar a Pedro Castillo. Entonces, vamos a pasar también ese video, por favor, de Manuel Gómez, el nuevo Hermosa Ríos. ¿Ustedes sabían que se venía alguna lectura para dar golpe de Estado? Recibimos una llamada de la Fiscalía de la Nación. ¿Lo dijo sin tener un solo respaldo o algún mensaje que ustedes le habían dado de un posible apoyo? Cualquier orden sale a través mío. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, general. Buenas tardes, señor. Señor general, es una llamada de la Fiscal de la Nación. Patricia Benavides. Sí. Es el militar más poderoso del país. Hace un año, el general de división Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue quien lideró el centro de mando, donde se... Bueno, entre otras cosas, también nos enterábamos por la misma boca, aparte de que Patricia Benavides lo llamó a felicitarlo, ¿no? Por no haber apoyado a Pedro Castillo en su proclama, ¿no?, en su mensaje a la nación, de decirle a la población: aquí está todo podrido, me van a vacar, no se puede gobernar, llamo a la población para que tome las riendas de este país. Bueno, él decidió ponerse en manos de ¿quiénes?
¿De quiénes? De los golpistas del Congreso. ¿Acaso en la constitución de este sujeto como jefe supremo, ¿no? de las Fuerzas Armadas, que viene siendo el presidente de la República? ¿O acaso dice la Constitución que la jefa suprema de las Fuerzas Armadas es la fiscal de la Nación, es la Junta Nacional de Justicia, es el Tribunal Constitucional, es el Congreso? Entonces, claramente aquí ha habido un desacato por parte de este mal elemento de las fuerzas del ejército, y que nos antecede también y nos da a conocer de que no necesariamente fue su participación deliberante, cuando no debería haber sido deliberante, porque para eso está el sistema político, para eso está el presidente de la República, sino que también nos da a conocer que días antes del 7 de diciembre, él ya había consultado con los constitucionalistas de la derecha bruta y achorada, con estos golpistas que se hacen pasar por intelectuales, como por ejemplo el abogado Luciano López, que ante verse expuesto, porque lo ha echado de cabeza, ¿no? Yo he llamado, he consultado, discúlpeme, pero ¿en qué parte del reglamento este sujeto tenía que hablar y consultar cosas con un constitucionalista que está fuera de cualquier estructura dentro del aparato de gobierno? Él tenía que rendirle cuentas al presidente de la República, y lo que estamos viendo claramente es simplemente la traición al pueblo peruano. Este sujeto es un traidor, como lo fue Alberto Fujimori, como lo fue también Hermosa Ríos. Traidores a la patria. Se soplaron su constitución, desconocieron al verdadero jefe y supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces nos enteramos por confesión de parte que Luciano López, el supuesto constitucionalista, ¿no? le daba orientaciones de qué es lo que podía este sujeto, este traidor al pueblo hacer, ¿no? Entonces me están hablando de verdad que antes de la vacancia se coordinaban entre fiscalías, se coordinaban entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se coordinaban con constitucionalistas, operadores intelectuales y técnicos de la derecha bruta y achorada, que como sea quería vacar a Castillo. ¿Y me van a decir que eso no fue un golpe de Estado? ¿Y me van a decir que eso no es un complot? ¿Qué cuento más le van a decir al pueblo? Dejen de mentir, dejen de mentir. Y las cosas están cayendo a dedo, como anillo al dedo. Nos estamos enterando de todas las cochinadas que se hacían para derrocar un gobierno legítimo y nuevos actores dentro de esta trama, como por ejemplo el señor que es abogado, Luciano López, ¿no? Que no le quedó pues de otra que decir, sí, pues sí, me llamaba, ¿no? Me llamaba el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a pedirme consejos. ¿Qué va a pasar? Bueno, a confesión de parte, estos señores tienen que ser procesados. Cuando venga la nueva justicia, procesados por traición a la patria. Por traición a la patria, y ni siquiera hemos tenido que de repente llevarlos a juicio, a que confiesen, no, a confesión de parte, ¿no? A través de un reportaje, de una entrevista periodística. Bueno, increíble realmente, porque también hay que preguntarnos, ¿no? Este señor Manuel Gómez, repito, el nuevo Hermosa Ríos, ¿qué ha sido acto político? Si él no es deliberante. Entonces vamos acá a repasar algunos de los artículos que, por ejemplo, el artículo 167, en donde se dice que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el presidente de la República, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Entonces el presidente de la República es y era en ese momento Castillo el jefe supremo de este sujeto, de este traidor, que en vez de andar ahí cuchicheando, complotando para sacar a Pedro Castillo, porque se venía una situación. ¿Cuál era esa situación que según este sujeto narra por su propia boca se venía? Bueno, la situación de que el Congreso iba a vacar a Castillo. Esa era la situación. Entonces, cuando llegue esa situación, él quería saber qué cosa voy a hacer. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Entonces, él, en vez de respaldar al su presidente como su jefe supremo, estaba buscando al bando enemigo para complotar y buscar orientación golpista para que actúe de acuerdo a lo que
él también tiene que responder. ¿Y por qué lo hizo? Porque hoy nos venimos a enterar que es tremendo aprista, sino que hacían un cónclave político de apristas. Háganme el favor. ¿Cree que la gente es estúpida, es tonta, no se da cuenta? Este señor tiene el corazón aprista por donde lo querramos ver. Y es que este señor no puede tener, se podría decir, deliberante, ¿no? Recordemos que los policías ni los militares pueden postular a cargos de elección popular, no pueden participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley. Pero ahí andaban en un acto, en un cónclave partidario de puros apristones, ¿no? De puros apristones. Entonces, estamos viendo que la ley se aplica para algunos, pero para otros no. Entonces, si la ley dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y este sujeto está participando en temas políticos, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la ley no se aplica realmente en este país. Este sujeto tiene corona, tiene otro tipo de atención ante la justicia. ¿Qué está pasando en este país? Y bueno, finalmente, el general del ejército, ¿no?, el vocero de Fuerza Popular, el ex premier Angulo y demás, nos dicen que ellos toman la decisión final. Yo tomo la decisión final. ¿Y qué cosa quiere decir, no? Que el ministro de Defensa de esta dictadura, el señor Manuel Chávez Cresta, vamos a poner su foto, es un bueno para nada, ¿no? Es un NN, está ahí pintado, ¿no? Pintado en la pared para la foto, pero él no decide sobre nada, ¿no? Entonces, el mandamás, escúchelo bien, de la misma foca, de la misma boca del nuevo Hermosa Ríos, es él. No es el ministro del Interior, no es Dina Boluarte, no es no, es él. Es él. Entonces ya sabemos quiénes realmente deciden en este país y quiénes son los títeres. Entonces, el futuro, déjeme comunicarle, señor nuevo Hermosa Ríos, ¿no? Como lo quieran llamar, Manuel Gómez, Hermosa Ríos, ya creo que va a dar igual, lo mismo. Déjeme comunicarle a todos estos generales que en el futuro, a todos estos generales y policías que han ordenado y que han ejecutado asesinar a nuestros compatriotas, van a comparecer ante la justicia. Van a encontrar cárcel, señores. Cárcel, porque es lo que merecen por haber masacrado a nuestro pueblo y por haber complotado por sus fines partidarios y sus corazoncitos ahí a fujiapristones, haber complotado contra un gobierno democrático. Y sabemos que eso tampoco es gratis. Sabemos que desgraciadamente en este país no tenemos buenas referencias de generales de honor. Tenemos a puras referencias como traidores al Perú, a las Fuerzas Armadas, después de lo que hicieron sujetándose a un traidor como el señor y bueno, el criminal Montesinos y Fujimori. Entonces, desgraciadamente nuestro país tiene que pasar por una transformación absoluta y dentro de ello también se encuentran estas fuerzas que deberían defender nuestro territorio, la vida de la gente, sus derechos, pero no, están puestos ahí grandes generales, grandes capitanes, grandes altos mandos de las fuerzas del orden para salvaguardar los intereses de la oligarquía peruana. Desgraciadamente no responden y son unos traidores a la patria. Y bueno, dicho esto, también hay que recordar, porque ya por estas épocas, ya este gobierno y al mando, con la voz mandante del nuevo Hermosa Ríos, de Manuel Gómez y Dina Boluarte, por supuesto, ya se andaba matando mucha gente, ¿no? Ya habían asesinado en Apurímac, incluso el día de hoy habían disparado a la cabeza a un joven que manifestaba en las calles y que lo dejó en coma varios meses. Entonces vamos a recordar, porque la justicia no puede sernos esquiva, y esperamos realmente que la justicia también llegue a la familia de Rosalino Flores y Víctor Santiesteban. Así que vamos a compartir también por ahí, porque ya hay un pedido por parte de la Fiscalía. Y ojo, ¿no? Esto recién se da ahora.
ahora que han descabezado a la cabecilla de la organización criminal que se habría montado en el Ministerio Público. Pero esto antes, miren, un año, nunca se sindicó a nadie, nunca se investigó a nadie, nunca se pidió prisión preventiva a nadie. ¿Por qué? Porque la fiscal Bamba, ahora sabemos el nexo que tiene con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quién les procuraba impunidad? ¿Por qué no se sindicaba a nadie? ¿Por qué no se pedía prisiones preventivas contra estos oficiales que ya están identificados, que se sabían sus nombres y apellidos, porque estaba la mafia capturando la justicia? Y ahora que esta mafia está descabezada, comenzamos a ver muestras, siquiera muestras, señales, pequeñas, pero pequeñas señales de que por lo menos se va a buscar la justicia. Entonces, ha pasado de que se ha pedido ya prisión preventiva contra el policía Joe Torres Lobón, y bueno, esperemos que prospere, porque se ha identificado que él habría sido el culpable de haber asesinado al joven Rosalino Flores en el Cusco, en un video que lo hemos visto todos en prime time, ¿no? Así, en ultra UK, ¿no? En alta definición. Como un policía, un hombre desarmado, un jovencito que se esconde en un árbol porque están que meten balas, perdigones, bombas lacrimógenas por doquier de manera desproporcionada y salvaje. ¿Cómo así vemos a un policía dispararle cobardemente por la espalda perdigones que terminan destrozándole todo el aparato digestivo a Rosalino Flores? ¿Cómo ese policía identificado podría haber seguido libre tanto tiempo? Yo no me explico, y seguramente ustedes tampoco, porque tenemos los videos, tenemos el nombre del oficial, tenemos la víctima que desgraciadamente falleció producto de esa masacre que vivió el Cusco. Entonces, bueno, resulta que ahora hay algo que cambió. Ya no está esta mafia, estos nazis al frente de la Fiscalía de la Nación, y es por eso que ahora recién se acusa. Y no tan solamente eso, sino que también recordemos que también hay organismos de la región Cusco que han informado que este policía se encuentra no habido, o sea, está prófugo. Se fue, se esfumó, se escapó, ya no va a su centro de labores, de su centro de trabajo, se escapó. ¿Cómo no se va a escapar? ¿Y esto culpa de quién es? ¿Esto culpa de quién? Ese es el aparato de justicia capturado por estas mafias. Es por culpa de estos genocidas, estos asesinos que siguen en el poder. No va a haber justicia mientras esta gente siga arriba. Olvídense. Tienen que caer este régimen para que una nueva justicia realmente procure paz para las familias que lo han perdido todo. Y bueno, esperemos que a este policía lo encuentren así de rapidito, ¿no? Estos policías lo encuentren a su compañero, hermano y a su coleguita policía asesino, ¿no? Que lo encuentren rápido como lo encontraron a Shimabukuro. A ver, por favor, les pido desde acá a la Policía Nacional que me lo vayan encontrando rápido a este señor, porque claramente es un sujeto que no debe estar libre. Es un sujeto que debe estar detrás de las rejas, porque todos lo vimos actuar en contra de la vida de un joven de 19 años. Entonces, también recordemos que hay otros policías investigados. Es el caso de Ignacio Tadeo y de José Luis Solari, podemos ir compartiendo, por ser responsables de la muerte del hermano Víctor Santiesteban aquí en Lima Metropolitana, en la ciudad de Lima. Entonces, están investigando también a dos policías por haber asesinado a Víctor Santiesteban. Entonces, también esperemos que el Ministerio Público se ponga al día. Ya bastante tiempo ha obstruido la justicia, no ha hecho nada, no ha movido ni un solo dedo. Ya se fue la patrona de la derecha bruta y achorada, ya se fue. Ahora, por favor, pónganse al día con estos casos que merecen, por supuesto que merecen la atención. Y no tan solo ajusticien a los eslabones débiles, a los que apretaron los gatillos. También la justicia tiene que llegar para los que dieron la orden. Para el señor Manuel Gómez de la Torre, ¿no? Este mal elemento que viene configurando el nuevo Hermosa Ríos, y para la responsable política que dio la orden
que masacren a nuestro pueblo. Dina Boluarte, la presidenta de facto de este país. Así que esperemos que la justicia se vaya apurando un poquito y se ponga al día con las cosas que son relevantes para la patria. Y bueno, vamos a pasar ya al tema número 3, porque nuevamente ustedes saben, la última vez tuvimos a bien comentar acerca de la lucha histórica de nuestros hermanos en Barrio Chino, pero resulta que ha sido producto de una persecución judicial y también una persecución policial, y no tan solo ha caído en eso, sino que también tienen que ser doblemente victimizadas estas personas que son trabajadores, que son jóvenes, incluso uno de ellos es menor de edad. Tienen que ser revictimizados por la prensa mercenaria de este país. ¿En dónde estamos? Y es que los obreros y trabajadores agrarios de Barrio Chino han sido masacrados nuevamente. La policía ha entrado a sus casas, han detenido a gente inocente y entre ellos un menor de edad, un niño de 16 años, ¿no? Y los ha herido con perdigones y lacrimógenas. Esto me hace acordar automáticamente hace un año exactamente, cuando nos llegaban los videos así en tiempo real de cuando estaban masacrando en Apurímac, cuando estaban masacrando a jovencitos de 16 años, un niño con su buzo escolar que salió a reclamar, seguramente acompañando a algún familiar, y cargaba en su mano ondeando la bandera del Perú, la rojiblanca. Sí, esa rojiblanca se manchó con su sangre. Se manchó con su sangre. Entonces me hace recordar, porque ahora resulta que también a un niño de 16 años en Barrio Chino lo habían detenido, ¿no? Lo habían detenido. No los quieren ver en las calles, así que bien muertos o bien presos. Esa es la lógica de esta dictadura genocida, ¿no? Entonces, los detenidos son Victoriano Luguanampa, Gilmer Aparco Guacho y Efraín Quispe Ancasi, de 16 años, que era menor de edad, ¿no? Entonces, para la mala suerte de esta dictadura, que ya no tiene quien les procure impunidad, debo decir, ahora andan muy rabiosos y muy roñantes, ¿no? Por ejemplo, el carnicero Alberto Tarola ya ha salido a cuestionar la liberación de estas 3 personas, que su único delito fue salir a manifestarse, por supuesto en contra de este gobierno de facto, pero principalmente por el agua, el saneamiento y por los proyectos para tecnificar el agro y en contra de la explotación de las patronales agroexportadoras. Pero claro, ¿no? Pero claro, Alberto Tarola anda muy furibundo porque ni declarando en estado de emergencia todo el Perú para que nadie salga y puedan ellos violar nuestros derechos, intervenirnos, meterse en nuestras casas, incautar nuestras cosas, ni endureciendo las penas a 15, 30, cadena perpetua por salir a protestar y con eso trabar una calle. Ni con eso han podido doblegar a un pueblo que es consciente y que ha salido de manera masiva. Masiva. Las marchas a nivel nacional se han dado de manera masiva. Y bueno, yo quisiera saber, ¿no? Porque en Barrio Chino capturaron, sí es cierto, a 3 compatriotas que salieron a protestar, seguramente injustamente, porque el derecho a la protesta es eso, es un derecho, ¿no? Sin embargo, los han dejado ya en libertad porque evidentemente no hay elementos de convicción para detener a una persona inocente. Entonces, a este sujeto, a este pobre ser oscuro conocido como Alberto Tarola, nada le sale bien, ¿no? Nada le sale bien. Yo quisiera saber que nos haga un reporte de a cuántas personas han logrado chantarle los 15 años de prisión por bloquear una carretera, ¿no? En realidad no va a funcionar nunca, no funciona porque, si bien es cierto, tendrá pues el aval de las Fuerzas Armadas, tendrá el aval de los espurios que están en el Parlamento, que más que parece Parlamento es la confederación de las mafias más mafiosas del Perú, pero no tienen tentáculos por todas las instancias judiciales ni por todas las instancias de la Fiscalía ahora que descabezaron a su aliada principal, la señora Patricia Benavides, alias La Bane. Así que bueno, váyanse a llorar a otra parte, a otro lado, porque lo que se viene en el país son cambios que todos estamos llamando. Sin embargo, algunos no quieren llamar al cambio, a la paz, a la reconciliación. No. Quieren llamar a la guerra, a la violencia, a la represión. Y es el caso de los periodistas de la dictadura. Como siempre pasa, en algún momento tuvieron los medios chicha, fueron creados por la dictadura para respaldar
todo lo que le hacían a nuestro pueblo. Bueno, hoy día también resulta que este periodista, Christian Hadwalker, pide cárcel para quienes que protestan y también justifica, ¿no?, la brutalidad policíaca y pide fuerza bruta contra ciudadanos que salen a protestar. Entonces vamos a pasar lo que dijo este periodista de la dictadura al mismo estilo que Matarola. Adelante. Bloqueando la carretera. Entonces, decía, tienes 18 policías heridos y solo 3 detenidos. Entonces, ¿de qué me están hablando? De que, digamos, la policía es tan inepta en nuestro país que solamente pasamos de un extremo a otro. Es decir, heridos en la policía, ningún detenido, ninguna sanción, ninguna capacidad de mostrar las pruebas y sancionar efectivamente a los culpables de la violencia. Y irnos al otro extremo, que cuando comienzan a tornarse más violentas todavía las protestas, tenemos que recurrir desgraciadamente a la fuerza bruta, a la bruta de la policía que genera muertos y heridos. Afortunadamente esto no ha sucedido, pero ¿cuándo vamos a encontrar el punto medio, el punto ideal de personas que cometen delitos, protestas, violencias, lanzan piedras a los policías, son detenidos? Bueno, este matón de medio metro, golpista, sicario de la desinformación, escudero a morir de la señora K, felón del canal de las offshores y empleado asalariado de Credit Corp, tiene ínfulas de dictadorcillo y pide fuerza bruta a la Policía Nacional del Perú, que más parece ser la policía política de esta dictadura. Déjame decirte, Hadwalker, lo único bruto que tienes es el cerebro y por eso andas repitiendo tantas barbaridades en señal abierta. No es posible, pues, que estas casas televisivas le hagan de manera tan descarada la propaganda a la policía que utiliza, ¿no? Utiliza y sobreutiliza la fuerza bruta cuando se trata de masacres que hemos podido registrar de los trabajadores agrarios en Barrio Chino, y no tan solamente ahí, sino masacres que se han dado a nivel nacional. Y finalmente, para este sujeto, policía inepta es cuando no masacran a las personas, policía inepta es cuando no matan a ciudadanos que protestan, policía inepta es cuando no detienen y persiguen a los manifestantes, policía inepta es cuando las huestes de la muerte retroceden cuando se ven superados por un pueblo indignado que sale a reclamar lo justo, que sale a reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, para este nazi, a este facho nazi, lo que nos genera es lástima y pena, ¿no? Pero bueno, todo sea por la plata, todo sea por don dinero. Ya sabemos quién te paga la planilla, eres un asalariado de la Credit Corp y perteneces a un canal de las offshores, ¿no? Y bueno, es terrible porque este sujeto se lamenta, ¿no? Lamenta, ¿cómo es posible? Son 18 policías heridos, 3 detenidos. Cristian, en vez de lamentarte porque son 18 policías heridos, 3 detenidos, deberías pensar en cómo llegamos a esta situación. ¿Desde cuándo acá los conflictos sociales se resuelven con fuerza bruta? ¿Desde cuándo acá los conflictos sociales tienen que llevarnos a condiciones de heridos, de detenidos, de muertos? Replantéate en el chip, en esa cabecita tuya que tienes. Si realmente eres una persona civilizada, pregúntate, ¿cómo llegamos a esta situación? Y bueno, finalmente para él y para este gobierno de facto, el diálogo, las mesas de concertación, el cumplimiento de un pliego de reclamos es una opción. La respuesta para estos genocidas y nazis es fuerza bruta para el pueblo, fuerza bruta para los pobres. Y bueno, finalmente el movimiento, repito nuevamente, nuestro movimiento social es pacífico. Es pacífico. ¿O acaso me puede decir alguien si hay algún muerto que lamentar por parte de las fuerzas policíacas y militares? Cero. Si dijeras la verdad, Cristian, y podemos seguir compartiendo también por favor a Cristian, si dijeras la verdad tendrías que decir 0 policías muertos versus 50 asesinados por este régimen. Esa es la realidad que tú no quieres contarle a la gente. Esa es la verdad que tú no puedes decirle a la gente porque te votan al día siguiente. Empieza a decirle la verdad a la gente, Cristian. Utiliza ese espacio que tienes para contarle la verdad a la gente. Y no digas, no mientas que
el pueblo organizado que resiste es violento. El violento eres tú. Violencia es lo que estás haciendo tú, promoviendo el odio, promoviendo el uso excesivo de la fuerza, en vez de llamar a la concertación, en vez de llamar a la paz, en vez de llamar a la única salida de esta crisis que tiene el país y que tú lo sabes y lo saben tus patrones, que es la salida de Boluarte. Comienza a decirle la verdad a tu público, Cristian. Comienza a llamar a la paz verdaderamente, dando la salida real a esta crisis con la salida de Dina Boluarte. Lo que realmente eres un violentista, un facho, un nazi. Y bueno, finalmente, durante años, creo también aquí es importante resaltar, porque nos comimos el cuento, sí, nos comimos el cuento de que la única forma válida de protesta era tocando batucadas y haciendo paseos y desfiles con megáfonos y nuestras pancartitas. Pero déjeme decirles que cuando finalmente ellos nos quieren imponer esa única manera de protestar, cuando en realidad la única protesta que sirve para el pueblo es la que hace retroceder a la violencia del Estado y cambia las cosas en favor de sus pliegos de reclamos. Cuando quieren despojarnos esta violencia estatal gubernamental de nuestras tierras, cuando quieren contaminar nuestras aguas, cuando quieren infectar y quitarle los alimentos a nuestros chicos, cuando quieren arrebatarnos los pocos derechos que hemos luchado tanto y hemos podido conquistar, cuando quieren desconocer la voluntad popular. Ante esa violencia del Estado, el verdadero o la única protesta que sirve es cuando logra revertir esta situación. Y déjame decirte, Cristian, que hasta el momento, no podemos decir que el pueblo venció y la dictadura ganó, porque todavía se está desenvolviendo esta lucha y la victoria y fracaso se va a desarrollar exclusivamente en este terreno. Y bueno, vemos permanentemente movilizaciones, paros, bloqueos. La gente está decidida a acabar con este régimen, aunque tú no lo quieras decir, aunque tú pretendas criminalizar la protesta de la gente, aunque tú llames a más derramamiento de sangre. Entonces, nosotros como peruanos tenemos que empezarnos a quitar de nuestra cabecita en el imaginario de lo que nos han querido vender y montar, de hasta cómo podemos nosotros luchar, qué debemos hacer, qué cosa es válido y qué no es válido, cómo debemos protestar. Comencemos a quitarlo de la cabeza todas estas cosas que son mentiras, que nos han metido durante años para que no actuemos, para que no hagamos nada, para que no defendamos a nuestra patria y para que ellos sigan destruyéndonos la vida, para que ellos sigan destruyendo nuestro país. Entonces, no porque estemos en dictadura vamos a dejar de luchar. Lamento informarte, Cristian, que no porque estamos en dictadura vamos a dejar de luchar. Al contrario, cuando la tiranía se hace ley, como es lo que estamos viendo ahora, la lucha es un deber y eso lo sabemos todos, menos los cobardes como tú que van detrás de una cámara porque no pueden salir realmente a las calles a saber qué es lo que realmente el pueblo está exigiendo. No pueden salir a las calles a constatar porque saben realmente lo que sufre nuestro país. Entonces, esto no es para cobardes, así que continúa en tu espacio de letina, en tu espacio pagado por los grandes poderosos de este país, que nosotros continuaremos diciéndole la verdad a la gente, Cristian. Nosotros seguiremos llevándole la verdad a la gente. Entonces, tampoco lo que Cristian nos quiere decir es que las protestas, y yo tengo que decirlo, hermanos, el día 7 de diciembre ha sido un recordatorio importante. Un recordatorio de la democracia, un recordatorio de la importancia de escuchar las necesidades de la población, de la capacidad de las personas para darle forma a la nación, con un recordatorio que garantice la igualdad y la justicia. El día 7 de diciembre y a raíz de ese día del año pasado, cuando se tumbaron la democracia, salimos todos a luchar muy fuertemente y cada año recordaremos nuestra capacidad como pueblo de darle forma a esta nación. Y así que en vez de estar pidiendo, a todos estos fachos que tienen un micrófono, andar pidiendo fuerza bruta como animales, a ver si por favor apelan a que por ahí alguna autoridad
promueva alguna especie o introduzca alguna especie de reforma que garantice los derechos humanos, que protejan los derechos humanos. A ver si así protegemos a los ciudadanos que decimos defender y pertenecer y hablar por ellos, y dejamos que no se continúe dando y ejerciendo la presión gubernamental. Ni un muerto más, Cristian, ni un muerto más a todos estos mercenarios de las comunicaciones que quieren vendernos otra historia. Dejen de victimizar y revictimizar a la gente que sale a defender su patria. Bueno, dicho esto, acabamos con el programa del día de hoy. No se olviden compartir lo más que puedan por todas sus redes sociales. Está muy alborotado, continuamos en una crisis política aguda, esto está deteriorando nuestra economía a escalas inimaginables que vamos a poder contar en el siguiente programa. Vamos a hacer de repente un ahondamiento acerca de todo lo malo que está pasando a nivel económico y cómo las familias sentimos estos impactos, pero finalmente desde aquí a La Zairita un mensaje de aliento a no claudicar en esta lucha. La victoria está pronta y la verdad y la justicia no nos serán esquivas. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos nos vemos este jueves nuevamente aquí por Nacional TV Perú con su programa La Zairita. Buenas noches. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.